Hoy vamos a abordar otro tema también importante, trascendente, como para clarificar conceptos, para prevenir si es necesario. Y entonces, en función de ello, hemos convocado a un especialista en el tema, pero además de ser especialista, es el que nuclea a todos los especialistas, valga la redundancia, en lo que significa medicina respiratoria. Estamos hablando del doctor Andrés Echazarreta. Y entonces este va a ser el tema hoy para todos nosotros, que tiene que ver con la medicina respiratoria. En principio, gracias por venir, doctor. No, muchas gracias por la invitación. Pero por favor, vivimos en un mundo muy especial, ¿verdad? Y entonces todo esto de la medicina respiratoria tiene que ver con nuestra vida útil, lo que corresponde, lo que no, las influencias hay, qué pasa, qué deja de pasar. Hay muchos problemas, hay problemas que tienen que ver con la tuberculosis, hay que ver problemas con el humo del cigarrillo, en fin, su palabra. Sí, evidentemente nosotros tocamos un área dentro de la medicina que tiene que ver con esta función del aparato del organismo, que es la de respirar. Entonces, evidentemente, en un mundo cada vez más contaminado, en un mundo donde existen adicciones como la del tabaco, en un mundo donde hay todavía insuficiente tratamiento de enfermedades infecciosas, evidentemente el aparato respiratorio es un aparato sumamente castigado, ¿no es cierto? Entonces, claramente, hoy la neumonología, así se llama la especialidad, tiene una cantidad de enfermedades prevalentes, esto quiere decir que realmente las encontramos mucho en la población, que requieren de diagnóstico en primer lugar y de tratamiento, ¿no? Ahora, esto es importante, pero hay determinados elementos que actúan como factores desencadenantes. Llámese obesidad, llámese lo que son los problemas de sueño, las famosas apneas. ¿Cómo se maneja todo esto? Bueno, aquí hay un tema interesante. Cuando la neumonología nace hace unos 50, 60 años como un desprendimiento de la clínica médica, de aquellos médicos que, como decía, hacían clínica médica y se especializaban en lo que es la tisiología, digamos, el estudio de la tuberculosis y enfermedades aledañas. A lo largo de este medio siglo prácticamente ha ido cambiando las características de la especialidad. Y hoy eso es una parte importante, por cierto, pero es una parte de la especialidad. Y la especialidad incorpora muchas otras áreas de afectación del aparato respiratorio. Esto que explicaba usted recién acerca, por ejemplo, de los trastornos respiratorios durante el sueño, es justamente otra parte que incorpora la neumonología como tema de tratamiento. Hay un importante porcentaje de pacientes, se calcula que en la población entre el 2 y el 4% de la población pueden tener algún tipo de trastorno respiratorio durante el sueño. Estos son los pacientes que roncan, que hacen apneas durante la noche, que tienen trastornos respiratorios. Algunos de esos pacientes tienen enfermedades más vinculadas a lo que es sueño, básicamente, propiamente dicho, que puede ser tocado por el neurólogo o por otros especialistas, pero hay muchos de ellos que tienen trastornos respiratorios durante el sueño y esos trastornos respiratorios son estudiados o pueden ser estudiados por el neumonólogo. La obesidad en este caso está presente en el 70% de esos pacientes. Quiere decir que esta tendencia mundial al sobrepeso y a la obesidad evidentemente genera trastornos y uno de los trastornos es el trastorno respiratorio durante el sueño. Hay una cantidad de factores de riesgo asociados a las enfermedades respiratorias. Esta es una línea. Otra muy importante es el estrés. Claramente el estrés ha sido asociado a enfermedades cardiovasculares, pero ahora sabemos también que juega un rol en enfermedad respiratoria. También es muy importante el tabaquismo. Usted sabe que en todo el mundo hay una enfermedad que se calcula que va a ser la tercera causa de muerte en 2030, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que está provocada en la mayor parte de los casos por el tabaquismo. Esa es una enfermedad que nos preocupa especialmente porque es muy poco diagnosticada y por lo tanto poco tratada. En fin, hay una cantidad de factores asociados a enfermedades respiratorias que deben ser tenidas en cuenta. Usted tenga en cuenta aquellos factores desencadenantes, por ejemplo, de crisis en aquellos pacientes que desarrollan asma bronquial. Y con este tema de la polución
ambiental creciente. Nosotros vemos en centros urbanos cada vez más casos de pacientes con esta patología. Bueno, hay una cantidad de factores que están desencadenando evidentemente enfermedades respiratorias. Ahora, usted mencionó en algún momento algo realmente que es importante y que se me ocurre que puede ser también necesariamente, por lo menos cuando hemos tratado este tema, muchos de los profesionales, colegas suyos, nos han mencionado problemas respiratorios, el problema del pánico, por ejemplo, que trae aparejado problemas respiratorios. En principio, uno de los síntomas, ¿no? Sí, hay síntomas respiratorios, por supuesto, en el pánico. Yo diría que cada especialidad tiene 3, 4 síntomas más importantes. En el caso del aparato respiratorio, uno muy importante es lo que nosotros los médicos llamamos técnicamente como disnea. Esa disnea se refiere a un mal respirar o a trastornos para poder respirar. Algunos lo entienden como cierto cansancio respiratorio, eso así lo refieren los pacientes, y esto está ligado a muchas patologías. Por supuesto, aquellos pacientes que tienen ataques de pánico pueden tener esto, pero también muchísimas de las patologías respiratorias. Y allí viene el trabajo del neumonólogo, empezar a discernir cuál es la causa de ese síntoma, que es la disnea, el mal respirar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los problemas más comunes que ustedes tienen que tratar como para ir clarificando conceptos? Bueno, yo soy el presidente de una asociación, que es la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que tiene más de 1.200 profesionales en todo el país. Por lo tanto ven realmente de forma muy importante varias patologías. Una de ellas yo la nombraba recién, el asma bronquial, que es una de las patologías que se ve mucho. Ustedes calculen que no se sabe exactamente, nuestro país tiene siempre el mismo problema con el tema estadístico, ¿no es cierto? Por lo menos en salud estamos todavía en ascuas en este punto, pero calculamos entre un 5 y un 10% de la población con asma bronquial. Mucha de la gente conocida, aquellos, entre comillas, denominados famosos que vemos, deportistas, bueno, un 5 o un 10% tienen asma bronquial y hacen sus actividades. Esa es una patología que se ve mucho. La segunda patología importante, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a la que hacía referencia hoy, y enfermedades ligadas al consumo de tabaco. Después vemos trastornos respiratorios durante el sueño, que en ese tema en particular recién estamos viendo la punta del iceberg en la Argentina. Hay países que están mucho más avanzados en este tema. Usted piense que se cree que hasta un 30% de los accidentes de tránsito en nuestro país son debidos a pacientes que tienen un trastorno respiratorio durante el sueño. Hoy en la Argentina no es obligatorio que, por ejemplo, un chofer de un micro o alguien que trabaja conduciendo un coche o un camión, por ejemplo, tenga que hacerse un test para saber si tiene un síndrome de apneas y hipopneas del sueño o no. Y esto es un tema donde nosotros queremos tratar de tocar. Ahora hay algunos proyectos legislativos que tienen que ver con esto. Y después todo lo que son las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, donde tenemos desde las infecciones más banales, las bronquitis, las rinosinusitis, pasando por las neumonías, tanto las neumonías que son fuera del hospital como las que están adentro de una institución hospitalaria, que se llaman intrahospitalarias, la tuberculosis, como comentábamos recién, la tuberculosis en la República Argentina. Nosotros siempre decimos que el caso de la tuberculosis realmente es una vergüenza para un país. Yo te quería hacer, a propósito de esto, se me ocurre una pregunta que tiene mucho que ver con este tema, espero. Es decir, el ámbito geográfico y climatológico como consecuencia, ¿qué influencia tiene en el problema de la medicina respiratoria? Mire, el ámbito geográfico nuestro, usted sabe que este es un país grande y que tiene distintos climas a su vez, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos, por supuesto, mucha infección respiratoria en zonas más frías de nuestro país, pero ahora ha cambiado mucho. ¿Por qué? Antes era muy común que un paciente concurriera al médico por una infección respiratoria, especialmente en invierno, ¿no es cierto? Eso era lo tradicional. Pero con el advenimiento de el aire acondicionado y los cambios climáticos que se han experimentado, ya prácticamente durante todo el año vemos pacientes que tienen este tipo de patología. Por lo tanto,
hay, por un lado, un cambio climático o unas características climáticas que pueden favorecer más determinadas patologías, pero por otro lado, también es cierto que hay una serie de factores que están influyendo artificialmente, en muchos casos, como lo que explicaba recién, de la climatización, y que también permiten el desarrollo de patología respiratoria, ¿no? A ver, yo digo, todo este problema que estamos hablando de los problemas respiratorios se pueden detectar desde un comienzo, con los chicos. ¿Cómo se manejan ustedes en ese aspecto? Porque a veces por desidia, por no consultar, por ignorancia, no se va al médico. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo trabajan en ese aspecto? Bueno, así como existen neumonólogos de adultos, existen neumonólogos de niños, Claro. ¿no es cierto? Que tienen una formación básica en pediatría y posteriormente hacen la especialidad de neumonología infantil. Hay enfermedades que deben ser reconocidas en el niño, especialmente aquellos niños que desarrollan, por ejemplo, asma bronquial. Hay una tendencia a veces a no decirle a los niños si tienen o no asma bronquial porque se cree que hasta un 50% de los niños cuando llegan a ser adolescentes dejan de tener síntomas. Entonces a veces no se quiere poner este rótulo a algunos pequeños. Bueno, esa es una enfermedad que debe ser reconocida en la primera infancia. Usted sabe que los pulmones se desarrollan hasta los 20 años en la mujer y 23 años en el hombre. Quiere decir que allí alcanzan su maduración absoluta. En esa maduración influyen una serie de elementos, por supuesto factores ambientales, pero también si ese individuo o ese niño comió adecuadamente cuando era niño, si recibió los nutrientes correspondientes, si tuvo infecciones respiratorias durante niño y esas infecciones respiratorias después lo condicionan en su vida adulta. Quiere decir que hay una serie de factores que son factores sociales básicamente que van a influir en el desarrollo pulmonar y en lo que el paciente va a tener posteriormente, ¿no? ¿Cuáles son, en última instancia, las medidas o actitudes que tienen que tomar las personas para, por lo menos, atenuar, atemperar o ver efectivamente cuál es su mal? Bueno, todo depende de qué enfermedad estemos hablando, pero en términos generales yo creo que es muy importante, y lo digo por prevalencia, tratar de abstenerse de fumar. Esto es una cuestión realmente importantísima. Allí hay medidas que son médicas y medidas que no son médicas. Usted sabe que todavía la Argentina no ha refrendado el convenio marco para tratar de que el país entre en la cesación tabáquica. Claro, nuestro país tiene varias provincias que son tabacaleras y dependen de esto y hay una importante presión al respecto. Pero digamos, ahí hay una primera cuestión que es trabajar sobre nuestros niños y adolescentes para tratar de que no empiecen a fumar. Eso genera una serie de enfermedades respiratorias posteriores. En segundo lugar, diría que es muy importante trabajar sobre, como con otras especialidades y en otras patologías, sobre el tema nutricional en los niños. En tercer lugar, el correcto tratamiento de las infecciones respiratorias desde el niño en adelante. Eso es un tema sumamente importante porque a veces después los pacientes con los años se reinfectan porque ya generan cierta alteración en el tejido de los pulmones. Quiere decir que si uno está enfrente de síntomas como agitación, sensación de ahogo, tos, expectoración o catarro, ante algunas de esas cosas yo creo que es muy importante hacer la primera consulta, sea un niño o sea un adulto, y a partir de allí empezar a ver de qué se trata lo que está teniendo ese paciente. Doctor Echazarreta, le agradezco, pero muchísimo la gentileza de haber venido. Ha sido muy claro todo lo que hemos hablado y, por supuesto, el programa está abierto a cualquier inquietud o cualquier comunicación que ustedes quieran realizar. Bueno, yo el agradecido soy yo y en nombre de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria le agradecemos la invitación. Nosotros invitamos a pacientes y a profesionales a consultar nuestra página web e intercambiar opiniones sobre la patología respiratoria. Muchas gracias. Gracias.